La U es mucho más que un club de fútbol. Es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Esto es Trinchera Crema Podcast, con Pedro Ortiz. Bueno, hoy en este día tan especial, día del 99 aniversario de Universitario de Deportes, vamos a hablar con alguien que conoce a fondo la historia de Universitario, dueño de una memoria prodigiosa, pero no solo una memoria, alguien que ha vivido de cerca las vivencias del club, que lo conoce desde adentro, porque ha trabajado en el club, porque ha estado en la barra, porque conoce jugadores, conoce dirigentes, porque ha estado metido ahí en el corazón, ha estado palpitando el club. Yo la verdad que no conozco otra persona que tenga la memoria que tiene él. La otra persona que lamentablemente ya no está con nosotros era un gran amigo común, Daniel Peredo, pero nos queda Rubén Marrufo. Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros en Trinchera Crema Podcast y qué mejor para recordar a toda la parte de la historia Universitario en este día tan especial. Pedro, muchas gracias por la invitación, gracias por los elogios, gracias por ponerme a la altura de Daniel Peredo. Creo no estar tanto, la memoria realmente de Daniel era espectacular. Y bueno, el placer de estar aquí en este programa para conversar de Universitario en una fecha tan especial, ¿no? Aniversario 99. Hoy podemos decir que empieza el centenario de alguna manera. Y bueno, sobre todo lo importante es que encuentra en un buen momento institucional. Faltan algunos detalles, seguramente estaban hablando de la casación de mañana y otras cosas más, pero sobre todo creo que esto debe ser el punto de partida. Veía aún en redes sociales algunos comentarios a raíz de una imagen de los socios celebrando y de algunas personas que no están de acuerdo con nosotros, y creo que debemos hacer en este momento, digamos, como reflexión, si miramos al país, es que en estos 365 días que quedan para el centenario, debería servir para, de alguna manera, curar heridas. No, ya pasó, hay cosas que son imperdonables. Bueno, hagamos un paréntesis y tratar de llegar a un centenario unidos y fortalecidos, porque creemos que precisamente la fortaleza de la U es su hinchada, y es hinchada cuando va al estadio, cuando alienta una sola, ¿no? Y no aquella que se pelea en las tribunas por llevarlo a las divisiones, ¿no? Entonces, eso sería mi reflexión en este día. Y después de mucho tiempo, me parece que se encuentra la hinchada, se encuentra el grupo que nutre a Universitario unido. No sé si tienes la misma impresión. Después de muchísimos años, la cantidad de gente que está yendo al estadio es realmente asombrosa. Yo no recuerdo realmente tanta gente yendo al estadio de una manera consecutiva. O no sé, tú eres el hombre de la memoria. No sé qué me puedes decir. A ver, te digo que hoy en la convivencia, en la selección con algunos jugadores, laboralmente, creo que una vez conversando en Corea con José Carballo, le comentaba que para mí ese es el momento ícono en cuanto a la gente de la U siguiendo a Universitario. Me puedo jactar de haber sido asistente frecuente desde el 77 a la fecha. Y ojo, en 77 hay que hacer digamos, cómo era en ese momento. No había televisión, y una cosa era cuando la U jugaba sin Roberto Chale, porque Cecil Griffith, el presidente de la U en ese momento, alguna vez me contó que prácticamente con Roberto tenía un contrato a destajo, partido jugado, partido pagado. Entonces, había partidos que, por ejemplo, ya, un Junín, para el equipo de esa época, ¿no? Deportivo Junín. Iba a 30.000 personas, 25.000 personas, que esa era la media, 30, ¿no? Jugaba Chale y se bordeaba los 40, ¿no? Y en los top partidos, los clásicos, eso, estaban sobre los 45.000, el aforo del antiguo Estadio Nacional, ¿no?
Hoy hemos vivido durante mayo, junio, meses espectaculares, donde toda la semana la U no bajaba de 45.000 personas. Entonces, jugando un poco con el aforo del Nacional, con el aforo del Monumental, esta es la época donde más afluencia ha habido, ¿no? En los 90, por ejemplo, la U de Piazza jugaba mucho en el Nacional, pero jugaba con una media de 20, 25. Hoy hemos jugado con un Monumental lleno y esto realmente ha sido realmente asombroso, ¿no? Y bueno, y si nos remontamos a la época que ya viví, el Estadio Nacional, si bien es cierto, era 50 antes de la tragedia, antes del 64, porque las tribunas llegaban hasta el borde de la cancha, pero también se jugaba en ese momento muchos tripletes, dobletes, entonces en el estadio habían repartido hinchas de diferentes equipos, ¿no? Hoy Universitario con su hinchada sola, llevando 50.000 personas una media, pero hay partidos que han estado por encima, ¿no? Cerca de los 60 en el Monumental y solamente hinchada de la U. Claro, y no había televisión, no había teatros, o era muy poco el teatro, el cine, no había cable, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo que estamos viendo ahora es extraordinario. Sí. Completamente. Y lo que también tiene que ver, y en eso despojado de todo tipo de objetividad, pero con mucha objetividad, no despojado, sino con mucha objetividad, hay que felicitar el trabajo que está haciendo el área marketing del club, ¿no? Porque creo que en algún momento, Pedro, lo conversamos cuando estábamos en Deporte Total, que ya el cine peruano había con las multisalas que veíamos en ese momento, en los 90, para que los chicos vean que somos un poco viejos, ¿no? En los 90, cuando se activaron las multisalas, eran las novedades, ¿no? Hoy ya para los chicos que han crecido con esto ya no es nada. Pero significaba una agradable experiencia ir al cine y hablamos de replicarles en el fútbol porque, caray, el fútbol no atraía precisamente porque no ofrecía comodidad. Hoy ir al Monumental, vivir la experiencia del Monumental, no solamente dentro del estadio, en los food trackers que se organizan al costado, en los accesos, todo eso hace que la experiencia de ir al Monumental sea agradable, la tribuna familiar, todo eso. Entonces hay alternativa y es por eso que la gente está volviendo al estadio. Eso creo que es fundamental y de alguna manera disfraza el martirio que sigue siendo ir al Monumental todavía, ¿no? Que es algo que se tiene que resolver en algún momento. Así es. El año 77 que es tan importante para gente de la generación de nosotros que ya estamos por arriba de los 50 y siempre es tema de conversación cuando nos juntamos, es de lo difícil que era ser hincha de la U en esa época por la falta de figuras, y una de las pocas figuras que tenía en ese momento la U era Roberto Chale y el otro era Germán Leguía. Ya, 77 todavía no estaba Germán llega el 78. Germán llega el 78, claro. Fernando Cuellar, que era el que sobrevivía del gran equipo del 74, 75, ¿no? Del 72. Y disculpa que te interrumpa, permíteme agregar un nombre que siempre lo menciono y no está en las grandes páginas de la U, pero que en ese momento era un jugador representativo, Hugo Palomino. Palomino, claro. De Chepén. Para aquellos que gustan de la historia, lo pueden encontrar en YouTube, el gol que le hace a Unión Española en la Copa Libertadores 75 en Lima. Hugo Palomino en ese momento era uno de los jugadores más destacados de la U y, digamos, de alguna forma, alguna vez conversando con un amigo, me decía que Chibolo usaba gomina, los toras, era bien pegado y decía que lo jugaba en el barrio y decía que era Hugo Palomino. En mi caso, ¿no? Sin tener, digamos, tips del partido, mi primer clásico que lo acompañó mi papá, el 76, gana la U con Hugo Palomino. Recuerdo haberle preguntado en su viejo Belén, ya regresando al Rima, donde vivíamos, a mi viejo, de quién fue el gol de la U, porque mi viejo estaba contento, obviamente, que había ganado Hugo Palomino. Por eso siempre lo tengo recuerdo muy marcado, natural de Chepén, La Libertad. Claro, claro. Pero a ver, a lo que voy yo es justamente el último gran equipo de la U, es el equipo del 75. Claro, aquel equipo que pelea la semifinal de Copa Libertadores.
Y ojo, ese equipo, a ver, un poquito para que la gente sobredimensiona, porque de repente algunos van a decir, estos dos viejos ya están hablando como que todo tiempo pasado fue mejor, y no es así. Claro. Voy a soltar una pequeña estadística. Recién en el cuarto partido de visitante de la U, y se había enfrentado a Peñarol de Uruguay, Montevideo Wanderers, a la Liga de Quito, recién en el cuarto partido, visitando a Unión Española en el Estadio Nacional de Chile, al minuto 38, por primera vez le hacía un gol de visitante a la U. Había ganado 1-0 a Peñarol, 2-0 a Wander, había empatado con Liga de Quito 0-0 y ganaba 1-0 en Santiago con gol para nosotros de JJ Oré. Para los relatos que encuentran en YouTube era Ore, según los narradores chilenos. Ore, J. Ore, Juan Ore. Venía ganando la U y bueno, ahí vino un penal que comete Panadero Díaz. Y bueno, ahí por primera vez que viene Trujillo, creo que es el que anota el gol de penal. Entonces, venía de una campaña, mira, con esa cifra de mantener el arco de visitante de 0, ¿no? Esa es una buena campaña en la U, tenía papelito que hacer. Y mira, el año 74 hay una cosa rara, ¿no? Y siempre he tratado de preguntar y nunca he tenido una información cercana, es raro. El 74 la U sale campeón con récord de más de 100 goles, 36 partidos invicto, todo. Y el arquero era Lucho Rubiños Serna, arquero de Perú en México 70, había sido el arquero titular. Que ya era veterano, ¿no? Ya era veterano, estaba Valderrama de suplente. Estaba Ballesteros también, ¿no? Ballesteros había sido transferido a mitad del 74. Claro, pero llegó a tapar unos partidos. Claro, Ballesteros pierde el puesto con Rubiños, eso lo pude indagar haciendo el libro de arqueros, En tu mano me encomiendo. Claro. Entonces, y como que Humberto queda incómodo, porque bueno, para un arquero que venía de ser titular en varios años en la U, perder el puesto y ver el partido del banco no es nada agradable, ¿no? Y se presenta lo de Colombia y se va transferido. Pero para el año 75 la U contrata 3 arqueros, cosa rarísima. Contrata a Otorino Sartor, que, si no me equivoco, venía el Chalaco, Juan Papelito Cáceres, que venía del CNI, y al argentino Rodolfo Jafeli, que había tenido una buena temporada en Melgar. ¿Y por qué contrata 3 arqueros la U? Eso es lo raro, no he podido encontrar una explicación, porque lo normal sería 1 o hasta 2, pero contrata 3 arqueros, es muy raro, ¿no? La verdad, no he podido llegar, que no había, digamos, querían, parece que la apuesta era más o menos así, que pelee el puesto Otorino, que tenía experiencia, con Jafele, que era un extranjero, y Papelito era un poco la apuesta a futuro. Y Papelito sorprende porque termina adueñándose del puesto, y claro, y esto me lo comenta el propio Otorino, que en paz descanse, cuando hacía el tema del libro, pero referenda después Papelito. Parece que no había convencido a Jafele en los primeros partidos, van a Uruguay y viaja con Sartor y con Papelito. Y empieza que el clima, iba a haber lluvia en los días de los partidos en Montevideo. Y como Papelito venía del CNI, arquero Ciudad de Iquitos, donde llovía, eso hace que Hover se incline por darle el titularato a Papelito en esos partidos, y bueno, se queda con el puesto. Y es raro porque Sartor es campeón, es arquero de la selección, ¿no? Claro, Sartor es el campeón del 75, y tapa muy pocos partidos con la U. Y mira, en esos momentos que Papelito, más cuando arranca un momento de la preparación, están los dos en la selección, tanto Papelito como Sartor. Sí, después Papelito, entre que se lesiona y una falsa actuación con Ecuador, en un amistoso queda relegado, y Jafele reconoce en una conversación que me contó el periodista Carlos Castro Maya, que tuvo con él, que Jafele vino por un evento extradeportivo hace unos años, y él le comentó que en Matute
en un partido comete un error, una grave desatención y le cuesta el puesto y ya no volvió a tener minutos y ya justo regresa Papelito Cáceres al torneo local, fuera de la selección y se queda en el puesto. Y Papelito se va a Alianza, que es lo más chistoso después, ¿no? Claro, pero a ver, el 77 se decía que era trueque, pero no es así, que Chevo va a la U, Chevo a Casuso, claro. Y Papelito va a jugar la Copa con Guaral. Claro. La Copa con los venezolanos, Portuguesa y Estudiante de Mérida. Y después de ese paso por Guaral, ya lo vemos a Papelito el 78, 79 en Alianza Lima. Claro, a mí Chevo, yo lo entrevisté y me dijo que él se va a la U porque él quería irse a la U, porque era hincha de la U. Sí, vi la entrevista. Chevo, así es, que a él le habían comentado con anticipación y le decían que tenía la vidriera en la Copa, pero Chevo quiso jugar por Universitario. Ahora, ese equipo, que fue el equipo de los 50 años, era un equipazo y es el último gran equipo que tiene la U. Pero a lo que iba yo es que luego hay un problema económico después de ese equipo del 75, ¿no? Hay incluso una huelga y a la U le empieza a ir mal. Sin embargo, termina el campeonato, no lo termina mal, termina tercero, aunque para la U terminar tercero no es era malo en esa época, ¿no? A ver, sí. Primero, analizar la formación de la U del 75. El equipo campeón de la Copa América era con Eleazar Soria, Chumpitaz, Julio Meléndez Panaero. 3 de los nombres jugaban en la U. El único que no está es el Gato Cuellar y está Julio Meléndez. O sea, claro, toda la saga por la U. En el partido de La Paz juega Aparicio, está Osvaldo Ramírez, está Obliga. La base de ese equipo era Universitario, ¿no? Sí, ese es uno. A ver, ¿qué pasa el año 76, 75, 76? Se graban los espectáculos deportivos que tenían, digamos, ciertos beneficios tributarios. Entonces, las llamadas temporadas internacionales ya dejaban de poder efectuarse, porque en las temporadas internacionales, y eso alguna vez tuve acceso a una memoria del ingeniero Rafael Quiroz, a un balance, perdón, se llama un compendio así de sus memorias, y ahí estaba el balance de su gestión, y en eso, en el rubro de ingresos, en primer lugar estaba temporadas internacionales que dejaba mucho más que la taquilla de la temporada. Parece que para esos amistosos se cobraba precios realmente altos y bueno, ahí estaba, se empiezan a grabar los espectáculos y esta es versión del expresidente Ceci Griffith, que era imposible. Entonces, la U ya no tenía cómo solventarse y en Universitario estaba el doctor Carlos Melzi Bedoya. Entonces, él consigue que los hermanos Alba, Jorge Alba, aclarando, no tienen ninguna relación con el doctor. Estos son Alba con B larga, ¿no? Sí, y el doctor Alba con B corta. Aparecen como mecenas. Inclusive en la revista Ovación, del número, cuando se pierde en Chile, después del partido allá el 0-0 en Quito, ya hablan de los hermanos Alba, ¿no? Como que eran los dirigentes fuertes de la U en ese momento. Consigue la sponsorización que eran los mecenas en ese momento de la institución. Hay momentos difíciles, hablas de la huelga y aquí, si bien es cierto, de repente no es un episodio grato para la familia, pero sí vale reivindicar algo. El doctor Melzi es criticado, la familia siente afectado por las críticas gratuitas hacia él y renuncia. Y digo esto porque hacemos una lista general y no solamente en lo deportivo, sino hasta también en la sociedad, en lo político. La vocación de renuncia es algo que no lo tiene la gente, ¿no? Se perdió completamente, ya se perdió. Claro. Ahora la gente... Claro, entonces, no, el doctor Melzi
deja el cargo y bueno, y ahí asumen y hay como un momento, un cisma. Llega Julio Gamarra, que se hace cargo, después episodios que Lora no era socio, que si era socio, bueno, cosas que habría que investigar más con detenidamente. Tengo una versión para ser más responsable, tendría que ver la otra parte, ¿no? Que no era, que se había hecho socio de una manera poco, digamos, no legal, bueno, ahí queda. Y Ceci Griffith asume la presidencia de la U el 76. También vale reivindicar la figura de Ceci Griffith, porque si bien es cierto, claro, son los tiempos difíciles donde la U no tiene, digamos, resultados deportivos, pero ojo, Cecil, o Cecilio, como lo decía con cariño, tenía 33, 35 años. Pero muy joven, era muy joven. Claro, no, y otra cosa, en el momento que está, digamos, en ese momento cualquiera de la sociedad que está tratando de consolidar su patrimonio personal a futuro, él en ese momento tiene 3 años que lo dedica por completo a universitario. O sea, ese desprendimiento de Cecil también es bueno destacar en estos momentos, ¿no? Y bueno, Cecil equilibra un poco las finanzas. Según me cuenta en su momento, había durante años un letrero de Inca Kola en el Lolo Fernández que no se había renovado y estaba ahí, y valiéndose de amistad logró que Lindley le dé un dinero como un auxilio para la caja cuando él llega a la U, ¿no? Claro, entonces, claro, con algunos socios logra digamos, equilibrar las finanzas, y por eso arma un equipo muy austero, de la U del 77, la U del 76, ven uno en la foto y vamos al punto que nos lleva a esta parte de la historia, ¿no? Que no había nombres brillantes y que, digamos, para hacerse de la U había que tener, digamos, un padre, en mi caso, que lo lleve todos los domingos para darle simpatía, ¿no? ¿Qué era la U de quiénes? ¿Nombres? A ver... Arquero del Cheo. Arquero del Cheo, o había estado hace un año antes, 76, Papelito, estaba Tólico Trigueros, estaba Lisandro Navarro, el Gato Cuello, estaba Aparicio, Pichicho Benavides, Piticlín, Hugo Palomino, David Zuluago, Juan del Águila, Crítico Ceballos. Te aseguro que un joven o alguien que está viendo no conoce, salvo el Cheo y el Gato Cuellar, no conoce de quiénes más estamos hablando, ¿no? Percy Vilches. Claro, que se quedó, ¿no? Así es, entonces esos son los nombres de aquellos años de la U. Y JJ estaba todavía, ¿no? JJ Oré, claro, JJ Oré, claro. ¿Verdad? Entonces eran, y no te olvides que Alianza había repatriado a Chumpitaz, Alianza había repatriado a Sotil y a Cubillas, a los dos, y Cristal había contratado a Chumpitaz, había contratado a Percy, a Oblitas, a Cachito, a momentos muy poderosos en relación a lo que tenía la U como equipo, ¿no? Claro. Pero aún así, la U, si la memoria no me falla, se metía entre los primeros lugares, y bueno, en el 7-9 logra estar pues logra ser subcampeón y hacer esa gran campaña en la Copa Libertadores que consigue conseguir esa goleada a Alianza Lima en Matute, ese 6-3 que todavía recordamos, y que ojalá algún hincha consiga alguna vez ese video de ese partido que tú y yo hemos visto, ¿no es cierto? Claro, yo estuve en el estadio, en la parte baja de... Yo lo vi en televisión. Ya, yo lo vi en la parte baja de Oriente. Me acuerdo que hacía un calor espectacular porque, digamos, para los señores de la época, no sé, yo lo digo los señores de la época por mi papá, ¿no? No andaban en bermuda como lo hacemos nosotros hoy en día, y me acuerdo que en la tribuna un montón de señores con el pantalón remangado hasta la rodilla por el calor que hacía ese día en Matute. Pero fue febrero, 24 de febrero del 79, ¿no es cierto? Claro, 24 de febrero del 79.
De ese partido, en lo personal, tengo una historia muy particular, creo que alguna vez te lo he comentado. Poco antes venía el Ufesidosa de Hungría y había empatado con la U. Y Ufesidosa Alianza le había ganado Ufesidosa. Y en mi memoria estaba fresco la goleada de diciembre del 77, 6-1, que también estuve en Matute, lo sufrí. Y mi padre pues, me contaba La vida es bella, me contó toda otra historia para que no sufra cuando sabía que me estaba haciendo hincha. Pero aquella vez me dice para ir al estadio y yo como que no me veía muy convencido y me saco un recorte de última hora que compraba mucho mi viejo, seguidor de Roberto Salinas, de Miguel Humberto Aguirre, y ahí decía, aún empatando me gustó más la U que Alianza. Y mi viejo me habló que esos son los húngaros del primer mundo, que está Puska, que es una tierra grande de jugar, me convence, voy al estadio y veo el 6-3. Bueno, a partir de ahí, pues, lo que decía mi viejo era ley prácticamente para mí, ¿no? Claro. ¿El Ubiesti no está dirigido por Barotti o no? No. Sí, pero puede haber sido dirigido por Preciosa. Porque si no, no creo que hayan hablado en húngaro con otro técnico. ¿Y el partido del 1-0 con el gol de Piticlín lo viste tú o no? Ese fue en el Nacional. No, esa revancha no, fue 10 semanas y estaba en el colegio ya. Yo me acuerdo haberlo visto por televisión. ¿De ese sí hubo video? ¿Sí lo pasaron también o no? Sí lo pasaron. Ese partido sí lo me acuerdo haberlo visto en televisión. Ya. El partido con Guaraní que se gana 3-0, ¿ese hay registro de video o no? Ese partido... Apagón, ¿te acuerdas? Sí, a ver, ese partido no es de nuevo puesto. Estoy en el estadio, por eso es que no tengo. Me parece que nadie lo comentó que lo ha visto. Me parece que ese partido sí lo vimos aquellos que estuvimos en el estadio, ¿no? Me acuerdo que hubo apagón porque la gente empezó un momento a decir luces, luces. Y Pocho Rospiló en la radio, porque en ese tiempo Ovación era full sintonía, todo en la gradería se escuchaban todo. Pocho decía que la gente reclamaba ya el ingreso de los guaraninos luces y todavía ni habían empezado el partido, ¿no? La gente natural de Chimbote, pero había venido de Guaral. Claro. Yo me acuerdo haber leído un titular al otro día que decía: en noche de apagón la U le ganó 3-0 a Guaraní, pero no estuve en el estadio. El partido que sí se pasa por televisión es el partido con Palmeiras. Claro, también lo veo. No recuerdo si es en directo o en diferido, eso sí no te lo tengo claro. Sí lo pasa, y es más, si la memoria no me es ingrata, me parece que es TV, en ese tiempo era en RAD Perú, lo que es hoy TV Perú. En RAD Perú, que es que pasa el partido contra el Palmeiras, el 5-2. El de Lima. En Lima, porque el partido allá no lo vemos el domingo. El domingo yo me acuerdo haberlo visto escuchado en una mecánica acompañando a mi viejo a reparar su auto por radio, el 2-1. Y el martes, ante el partido de Guaraní, se consigue el video de ese partido y se pasan los dos partidos juntos. ¿Dos partidos juntos? Claro, se ve el 2-1 y después ya entra la transmisión en vivo y fue la oleada, ¿no? Pero aclarando que en el partido en Palmeiras, en Pacaembu, ahí realmente el maestro Germán Leguía ese día, en vez de llamarse Parque Antártida, el estadio se pudo haber llamado bien Parque Germán Leguía. Lo que jugó Germán Leguía ese día fue extraordinario. Antes de entrar al tema Germán, que a ti tanto te gusta, las transmisiones en esa época era una locura porque no era como ahora que tú sabías un mes antes a la hora y en qué canal te iban a transmitir el partido. Tú sabías 3 minutos antes si el partido lo iban a transmitir o no. Los dirigentes estaban pendientes si había cuánta gente iba al estadio y en función de eso le daban el pase para transmitir o no un partido si era en Lima, y a veces podían anunciar un partido en el extranjero y se caía la vía satélite y no te transmitían nada, ¿no? Era una desgracia.
A ver, sí, no era época de no televisión, pero también vale agregar algo. No es que en base a la función del público habilitaban. No había un interés permanente por la televisión. Y voy a contar una anécdota del año 86. No, perdón, esta anécdota exactamente el 22 de diciembre del año 85. A la sazón, el último clásico que juega Juan Carlos Oblita, gol de Sí. Seminario. Estuve en el estadio. Ya, Sí. ya. Para que vean, para graficar un poco el nivel de confianza que tenía la dirigencia de la U con la dirigencia de Alianza, era que a veces, por amistad, por afinidad empresarial, por lo que sea, a veces, por ejemplo, venía Canal 5 y hablaba solamente con la U. O hablaba con Alianza, estoy interesado en comprar el clásico y ofrezco tanto. Entonces, dice que a veces no era tanta la confianza que ellos sabían, por ejemplo, se llamaban por teléfono, por si acaso, América ha ofrecido 20.000 y es 10.000. Y era todo muy transparente, mucha, digamos, de buena fe. Entonces, ¿qué ocurre? Ese partido, año 85, ya los que tenemos 50 años sabemos la etapa de popularidad y populismo que ejercía los primeros meses de Alan García en su primer gobierno, ¿no? Entonces, Alan García, aparentemente, eso fue el que dijo, el que manejó la móvil como el productor de TV Perú, ingresa al estadio. Entonces la gente de la U, mire partido, anécdota contado por el doctor Andrés Echevarría Adriancén, el último dirigente, digamos, señero que nos acompaña todavía con mucha lucidez, tiene 92 años. Es más, se ha invitado y sé que va a asistir para esa noche a los festejos en el Monumental. Me cuenta, ahí me cuenta, ahí es la historia que armó todo esto de la confianza, que comienza a conversar, oye, ¿ustedes han vendido a Canal 7? No. De repente ha sido los de Alianza, pero ni siquiera es que se paran o buscan, no, sino que esperan en el entretiempo del preliminar. Y eran los de Alianza que también buscaban a los de la U porque no se explicaban quién había negociado con Canal 7. ¿Y quién había negociado? Nadie. O sea, había una supuestamente orden, eso como dijo el que manejaba la móvil y el productor, que había una orden de Palacio de transmitir el partido. Entonces, se demoraba el inicio del partido porque baja Andrés Echevarría, delegado de la U, vicepresidente de la U, y dice que la U no sale a la cancha porque este es un espectáculo privado, no es un espectáculo público, y la U no sale a la cancha mientras que estén en las cámaras de ese canal de televisión. Ahí sí estoy en el estadio, en la Barra Oriente, y el partido ya había acabado el preliminar, y se demoraban en salir los equipos de la cancha y el público empieza a silbar, ya se escuchaba, porque todo el mundo, como decía, era muy radial el país, escuchando el incidente, el público empieza a silbar, se va la móvil del canal de televisión, salen los equipos a la cancha y el partido habrá empezado con una demora de 15 minutos más o menos. Entonces no se transmitió el partido. No se transmite el partido. ¿Y qué? El presidente quería que se transmitiera gratis. Como te digo, eso queda en que, bueno, nadie dice que realmente nadie puede corroborar que la orden era así, de repente se mandaron por su parte, como digo, los que llegaron de Canal 7 ese día al estadio decían eso, ¿no? Ok. Caramba. Sí, yo estuve en el estadio, sí recuerdo mucho ese partido, recuerdo mucho el duelo de Juan Carlos con Jaime Duarte. Así es. Ese día arbitraje de Edison Pérez. Me acuerdo que a la salida del estadio me encontré con Edison papá y también con Edison hijo, que en paz descanse, un gran compañero del colegio. Ahí me acuerdo que estuvimos conversando antes un poco del clásico. Bueno, vamos con Germán. Algunos malaleches dicen que en realidad Germán no fue un gran jugador, sino que era el único que podía hacer 2 pataditas seguidas en ese equipo de los 70, y por eso es que todos los cincuentones que somos hinchas de la U lo admiramos y lo queremos tanto. A ver,
varias veces lo he dicho, ¿no? Yo soy agnóstico, pero cuando vi a Germán Leguía casi me vuelvo cristiano, ¿no? O sea, lo que he hecho en la cancha, no. A ver, ¿cómo responder a eso? Cuando Leguía va a la selección en la gira de 3 continentes, rodeado de buenos jugadores, también deslumbra, destaca y es uno de los valores más destacados de esa gira, ¿no? Entonces, digamos, no es que era el único que podía hacer los pataditas, creo que podía hacer 90 minutos de pataditas sin cansarse, Germán. Sí. Además, yo creo que él con la calidad que tenía podía haber jugado en el equipo que quisiera y decidió jugar en la U, ¿no? Claro, pero además también, ¿sabes? Otro, digamos que también hay que reconocerlo, que para la época, cuando no, tal vez no existía la palabra mediática, Germán era un jugador mediático, y era un jugador mediático que hoy sería, digamos, esencia para las redes sociales, ¿no? Porque Germán cuando se perdía un clásico así, siempre, o cuando se ganaba, siempre tenía una frase procaz, que digamos que hubiese avivado, ¿no te acuerdas? Por ejemplo, a ver, ese partido de un clásico que Alianza gana con gol de Sotil, que se lleva la pelota con la mano. Con la mano, claro. Y al día siguiente, Germán, que vivía en Breña, va al colegio, Mariano Melgar, y hace que todo el estadio, como ahí enseñaba Orozco, lo silbe. Germán había sido alguno, y cuando llegó Orozco, toda la gente en la U lo silbaba a Orozco, ¿no? Y le dijo, Germán, no me puedes hacer eso. No, el partido ya terminó ayer, ¿no? Pero Germán era esas cosas. Yo me acuerdo cuando perdemos el gol en Matute con gol de Raúl Mejía, polémica por si hubo posición adelantada o no. Montalbán, noviembre 81, Germán se ve expulsado, hay una bronca, y me acuerdo que todo Sur lo gritaba y Germán les hacía gestos, ¿no? O sea, pero digo, hoy hubiera sido un personaje muy querido en redes sociales, justamente por eso, ¿no? Sí, además era un, como dices tú, era un fabricante de frases polémicas, de titulares, de gestos, y no tenía miedo de pelearse no solamente con rivales, sino con su propio entrenador, con compañeros y demás, ¿no? Claro, y aparte que él, por ejemplo, como es quienes lo conocemos de cerca, somos conscientes que él es capaz de haber hecho esto, por ejemplo, cuando una vez Chevo y Jaime no habían tenido una buena tarde, y en la semana previa creo que se jugaba con Cristal, Scarone le dice, Germán, ¿a quién pongo el domingo? Entonces le dijo, ponga los dos, a ver si con los dos sacamos uno, siquiera. Después que estaban trabajando a pelota parada defensiva, y que le dijo paró la práctica, ¿y quién va a marcar a Quique Mendoza, que él es el más peligroso del rival en ataque? Quique Mendoza es el zaguero de la U, ¿no? Sí. Bueno, y lástima también cómo se fue del club, ¿no? Por esa pelea que tuvo con Cuellar, ¿no? Así es. Pero de alguna manera tuvo un final feliz con ese cuadrangular que le permitió jugar nuevamente con la camiseta de la U allá en Ecuador. A ver, sobre esa historia, sobre el incidente de la salida de Germán, hay dos historias que tal vez me puedes playar, pero creo que merece ser conocida por la gente de hoy, ¿no? Muchas veces se dijo que Germán arrojó la camiseta, y es totalmente mentira, porque ese equipo de la U no concentraba, ese equipo de la U se juntaba a almorzar en el Olo y salía a la cancha, descansaban en las viviendas que hoy es el albergue de jugadores menores que vienen del interior, una casa hogar, ahí concentraba la U. Entonces descansaban, y Germán llega, y de frente va al camarín y le dice a Pajita, porque ese tiempo Pajita daba una canasta con toda la ropa, la toalla, las todo, ¿no? Y le dice, padrino, no lo tengo en la lista. O sea, Germán no recibe en ningún momento la camiseta, no había, Pajita al ver la lista, no lo ve. Claro, no había ropa para él. Y Germán va y discute con el gato y se va, perfecto. Ese día la U gana a Cristal, 1-0, gol de Carlos Galeano, el paraguayo.
Y después ya empieza a salir el incidente que Germán no iba a estar en la UMA, y la trinchera norte cantaba fecha tras fecha, y un campeonato muy difícil, porque se olvidaba la trinchera de cantar a favor de la U, y todo el partido era queremos a Leguía donde está. Lo vimos pues que Germán era ídolo de toda esa gente, ¿no? Por edad. Y el cántico era queremos a Leguía donde está. Y un sábado, después de un partido de triunfo en la U con un equipo chico, el Gato Cuellar, a través de Hermes Solés y el Mono, que trabajaba en la utilería, lo llama a los de la trinchera norte, que dentro del Lolo seguían cantando, y los mete al camarín, y con varios, no discute, porque el Gato, vamos a decir la verdad, era una persona mayor y que todo el mundo, digamos, tenía un crédito muy bien ganado en la U, y me contó gente que estuvo en ese diálogo, le dijo, muchachos, acá él se fue por esto, y si yo no quiero que me digan, que a mí me aplaudan, hay que tirar todos para la U, que todos queremos que la U salga campeón. A partir de ahí cambió el clima en la tribuna y sale la U campeón. Y esa es una parte de la historia. Y dos, para aquellos que se sorprenden por qué Álvaro Barco llevaba la 10, ahí va la anécdota. Como estaba el público así, que queremos a Leguía donde está, el Gato entra en el camarín y pone la camiseta 10 y dice, esto se va a acabar cuando alguien de ustedes tenga el temperamento de ponerse esta camiseta y hacer que se olvide de Germán. Nos olvidemos de Germán. Dice que lo mira, ¿quién se para y agarra la camiseta? Roberto Martínez, Puchuno, que por posición tenían que poder agarrar la camiseta y empezaban a silbar a mirar. Y el único que se atreve a levantar la cabeza y le encuentra a la mirada del Gato fue Álvaro Barco. Ya, tú Álvaro, agarra y juega con esta, le dijo el Gato, y me dice, ¿qué le voy a decir que no al Gato? Me dice. Y así por eso que Álvaro agarra la número 10 y sale campeón con la número 10. Bueno, y por eso entró a jugar también Álvaro, ¿no? Claro, Álvaro empieza a jugar para la lista. Claro. Oye, Rubén, y ya para ir terminando, sacando a Germán, que ya yo sé que está en tu altar, de lo que tú viste, porque evidentemente hay jugadores que ni tú ni yo hemos visto, que hemos leído, que sabemos quiénes han sido y sobre los cuales no vamos a discutir ahora porque es imposible. Hay jugadores sobre los cuales lamentablemente no hay registro en video. Lo que conocemos son lo que hemos leído o escuchado de nuestros mayores, ¿no? Lolo, Terry, Da Silva. Claro, que ahí siempre digo, aclarando, he dicho más de una vez que esto es mito y es leyenda porque, digamos, no existe lamentablemente documento contundente como para formarse una opinión. Y los mitos son cosas que van de boca en boca. Así es. No, y el mismo Roberto, ¿no? Roberto, yo he visto el partido del 67 con Racing. Claro. Y nada más, y lo que tú has visto, lo que habré visto yo del 77 es lo que nos acordamos son Rafa. Y ya Roberto estaba en el declive en el 77, ya no era lo que era pues hasta los inicios de los 70, ¿no? Claro. ¿Quién es el mejor que has visto tú después de Germán? A ver, muy objetivamente tendría que decir que está entre Percy Rojas y Juan Carlos Oblitas, ¿eh? A los dos lo vi de bajada, ya no en su mejor etapa, pero creo que fueron, sin lugar a dudas, son los mejores delanteros que he visto con la Chompa de la U, a los dos. Jugadores muy inteligentes, ya Juan Carlos ya volanteaba. También tengo un lugar al Puma José Carranza, creo que varios nos identificamos con ese estilo precisamente, ¿no? De tirarse de perder todas las pelotas, no dar ninguna pelota por perdida, esa es la del Puma. Y también, y tú sabes que lo he mencionado muchas veces, tampoco es en la historia de la U, pero en mis primeros álbumes de hinchaje aparece el nombre César Echandía, ¿no? Lo que lo vi en la temporada 80 y 81, acompañando a Germán, con Roberto, ¿no? Tengo un lugar muy especial a César Echandía, que hace poco estuvo por aquí, lo visité, no lo conocía, lo llamé por teléfono, le dije quién era, le regalé una camiseta
Y la verdad que le digo, de niño hubiera sido muy feliz tomándome foto con usted, pero hoy ya de 40 años después cumplo el gusto de tomarme la foto con usted. Echandía es como un jugador de culto, ¿no? Claro. Es como un jugador de quien conoce de la época, dice Echandía, ¿no? Claro. Patuleco Echandía. Chávarri, por ejemplo. No me llegaba a agradar del todo Rodolfo, buen jugador. Antes Rodolfo Chávarri, voy a mencionar y quiero reivindicar al talareño Fidel Suárez Ramírez. Fidel Suárez Becerra, perdón. A ver, en el caso de Fidel, ¿no te parecía, te digo yo, en lo personal, ¿no te parecía que a veces era muy frío? Que era un goleador, tenía una zurda. A ver, no te parecía que a veces desaparecía? A ver, no confundamos apatía, como que por momentos se desenchufaba del partido, con pecho frío, ¿eh? Porque ponía la pierna. Por ejemplo, cuando perdemos el título del 88, partido 26, fue 26 de enero del 89, goles de Cristal de Reder y de Calvo. El Tuta Reder. Claro, el empate de la U en los minutos finales fue una metida entre varias piernas de Fidel Suárez que metió un puntazo. Y ese partido fue bien raro, siempre lo converso con Juan Carlos Doblita. Esa temporada de la U fue brillante, le goleaba a todos los equipos en el Lolo Fernández, a todos los equipos del interior. Pierde el título en un título donde la U, si el partido terminaba 4-2, 5-2, nadie decía nada. La U pierde infinidad de situaciones de gol, y bueno, el fútbol es así, ¿no? Ya, Fidel Suárez es uno. Sí. Te digo otro más o menos de la época. Rey Muñoz, por ejemplo. También, Cochoy, claro que sí. Creo que tú y yo hemos gritado, Rey Muñoz, Rey Muñoz, Rey Muñoz, cuando resolvía los partidos. Rey Muñoz, por ejemplo, me parece uno de los pocos jugadores con que la gente se levantaba cuando agarraba la pelota, recibía la pelota, y tú sabías que algo iba a pasar. Exactamente. Como decía el finado Daniel Peredo, que cuando Edison Flores pise el área, algo va a pasar en los relatos de la selección. Igual podíamos decirlo, trayendo lo que tú dices, ¿no? Cuando Rey Muñoz tenía la pelota, algo iba a pasar. Ok. De los últimos equipos de la U, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado? El del 2009 me gustó mucho su solvencia, digamos. Ese equipo, a ver, era un equipo muy compacto, muy sólido. Tú sabías que jugaba a mucha intensidad para la época. Hoy podría haber hasta un equipo lento para lo que se está jugando hoy en día con más dinámica. Claro. Pero tú sabías que ese equipo iba a tener 15, 20 minutos muy eficaces y que si anotaba el gol, tú sabías que ibas a ganar porque era bien difícil hacerle un gol a ese equipo. Muy sólido atrás. Era muy sólido, esa palabra creo que le calza exacto, muy sólido, ¿no? Sí, un equipo muy sólido, ¿no? Para mí, pues, lo disfruté bastante ese título, más allá de mi vínculo cercano con Juan Reynoso y con varios del comando técnico que estaban en ese momento, ¿no? Ese fue el último buen equipo. Después, a ver, la U del 2016, que gana en la apertura con Flores, con Christopher González, no, ya no estaba Christopher González, con Flores, es un equipo también muy, muy bueno, ¿ah? Pero un equipo de media cancha para adelante era maravilloso, pero de media cancha para atrás era para jalarse los pelos, ¿no? Sí, bueno, eso claro, no había ese equilibrio, ¿no? Bueno, ahí arriba estaba Guastavino, Manicero, Ruiz Díaz. Claro, esos equipos, por ejemplo, si hacemos un repaso de la historia de la U, los grandes equipos de la U han sido empezando por ser sólidos atrás, ¿no? Y ojo, a ver, cuando yo le digo, la esencia histórica de la U es haber sido un equipo sólido, duro, ¿y por qué? Sin haber vivido, obviamente, la época, por tres cosas por las fotos, saco la deducción de hoy en día, ¿no?
se habla en la historia de esa volante, de gran volante en los inicios de la U, que era Galindo, Tenegri y Astengo. Si uno ve la foto de Eduardo el Toro Astengo, como le decían, era una persona evidentemente más alto que todo el promedio. Yo me acuerdo que una vez mi padre me lleva a ver un U Alfonso Ugarte, no me acuerdo si es 7-8, 7-9, que perdía la U, voltea 3-2, y lo veo llegar, y esa es de las pocas veces que fui a Occidente, por eso me acuerdo mucho el detalle. Me dice que ese era un jugador, ex dirigente de la U, y el señor Astengo venía auxiliado con enfermeras al estadio, caminando con dificultad, pero se le veía gigante, ¿no? Para la época, a pesar que ya estaba con edad, que uno tiende a achicarse, se le veía muy por arriba. Yo imagino que Eduardo Astengo habrá sido pues un toro de aquellos que para pasar imposible. El otro es Placio Galindo. No olvidemos que Placio Galindo es el primer expulsado en la historia de los mundiales. O sea, claro, claro, entonces precisamente no te daba un chocolate cuando pasaba por su lado, ¿no? Algo te daba. Entonces, Dos y de Negri también creo que ha tenido que ser por ahí. Por eso creo que de la historia de la U en la esencia ha sido una, digamos, ellos eran la versión, hoy la versión vintage sería el Puma con el León Rodríguez, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Rodríguez. Claro. No, y si vemos los centrales, bueno, Chumpitaz, Lucho Lafuente, el Negro Galván, Galindo, José Fernández, Lucho Lafuente. Claro, ojo, Edgar Villamarín fue un año, pero era bien duro. Claro, Galiquio, claro. Sí. Gente dura, pues, ¿no? Que no te daban cariñitos, pues, ¿no? Claro. Renzo Reboredo Suazo. Sí. Finalmente, Rubén, entrenadores. A ver. Lo que has visto. A ver, claro, la historia de la U tiene que... a ver, el primer entrenador de la U podría decirse es Carlos Cáceres Fernández, ¿no? El que fue el impulsor de la Escuela de Educación Física de San Marcos. Él fue el que motivaba a hacer la parte física en la U. Precisamente la garra crema nace por el estado físico que tenían los jugadores, ¿no? Después está Marcos, Calderón, por la cantidad de títulos, está Escarone, a los puntos más altos. De lo que vi, bueno, Juan Carlos Oblitas creo que en su momento revoluciona trayendo el pressing en los 80s, eso ha marcado un poco la diferencia a la U. Me quedo mucho por lo personal, lo que aprendí conversando de fútbol con Eduardo Luján Manera, el viejo sabio, como le decía. Sí, con él tuve muchas noches en el Lolo, en las concentraciones, conversando, preguntándole de fútbol, tratando de hacer un pequeño aprendizaje así de boca en boca. Bueno, y Juan Reynoso, porque en un momento difícil de la U, donde no había margen de error, consolida una U, como ya lo hemos graficado, una U sólida, y que después va a la Copa Libertadores a pelear dentro de lo que tenía a competir, ¿no? Y se logró ese objetivo. Oye, y una última curiosidad, ahora sí, por lo que ha dicho de Manera, y por lo que dices tú que has tenido esa cercanía con él, ¿es cierto que se la puso Marcarián o no? Mira, a ver, esta conversación, ese partido fue en octubre del 96. En septiembre del 98, viajé a Guatemala por un evento de la Federación, el Estado Técnico de la Federación Guatemalteca, me invitaron, conversé ahí una mañana, el día que regresaba a Lima, conversé a largo y tendido con Eduardo, le pregunté sobre esa frase, y textual de Eduardo fue: estaba tan sacado que dije muchas cosas que no recuerdo por qué las dije. Textual de Eduardo. Porque hay muchas cosas que se dicen sobre la actuación del árbitro, ¿no? Sobre Torres. Jorge Torres, sí. La verdad que ese partido fue... las malas decisiones arbitrales fueron encendiendo el clima, y eran unos momentos, no olvides que los partidos de los 90 entre los Cristal, lamentablemente se veía un ambiente violento
que traspasaba la parte deportiva, ¿no? Y eso también debemos reflexionar que de alguna manera, si había un mal clima entre hinchas de la U y de Alianza y de Cristal, lo que se cultivaba, sobre todo a través de la dirigencia de la U, era agregarle benzina a esos partidos, ¿no? O sea, también creo que es un poco de hacer reflexión, ¿no? O sea, que hay cosas que deben quedar atrás y respetar lo que ha sido la esencia de la U, ¿no? Así es, sí. Menos mal que creo que eso ya se ha superado. Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo. Ojalá que no sea la última vez y seguramente antes del centenario volveremos a conversar. Un gran abrazo y muchas gracias. No, Pedro, la gracias a ti por la invitación. La verdad que ha sido muy, muy amena la charla. Y bueno, hoy me pasaron una foto de la U y ya veo que el disco duro me está fallando y hay un jugador que no reconozco. Así que voy a tener que llevar a pasar el antivirus para que antes del centenario no se malogre. Un abrazo y cuídate. Un gusto, Pedro.